Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coop Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa, Hablemos. Espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Coop Santos RL. Programa que llega gracias a la colaboración que brinda varios restaurantes Tachitos en San Marcos de Terrazú, donde cenan los invitados especiales del programa Hablemos, de Hotel La Arboleda también en San Marcos de Terrazú, donde se hospedan los invitados especiales del programa Hablemos, y de Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés. Don Santiago. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, don José Aquiles, doctor, ustedes que nos sintonizan en sus casas y el distinguido invitado que les ofrecemos el día de hoy para tratar un tema de suma importancia para todos. Sí, como bien lo dice Lecos Restaurante y Cafetería en San Pablo de León Cortés, frente a la parada de taxis, les invita a degustar nuestra cocina tica con sabor y calidad, donde le ofrecemos gallos de arracache, receta de nuestra región, pollo achotado con el que lo hacían nuestras abuelas, y el tradicional taco tico con bistec encebollado. Será un gusto atenderles en Lecos Restaurante y Cafetería en San Pablo de León Cortés. Que siempre nos atiende aquí con el café. Excelentemente, café, sí. Excelente. Doctor Jorge Roldán, buenas noches, doctor. Buenas noches, don José Aquiles, don Santiago, licenciado, buenas noches, gusto de tenerlo por acá. Gracias. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Doctor, preséntanos al invitado esta noche. Bien, el día de hoy nos complace informarles que tenemos por acá al licenciado Fabricio Garro Vargas. Él es licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Comercial, una especialidad en Relaciones Laborales impartida por la Organización Internacional del Trabajo en la Universidad de Costa Rica, con una experiencia laboral bastante amplia, en la que voy a citar juez superior en propiedad en el Tribunal Laboral y Civil de Cartago, integrante titular de la Comisión de Relaciones Laborales del Poder Judicial, juez ahí de trabajo mayor en cuantía de Cartago, en el 2015 evaluador titular del Poder Judicial en maestría laboral para el concurso de juez genérico. Tiene también una gran experiencia académica, es profesor de Derecho Laboral en los cursos académicos que imparte el Colegio de Abogados, en el curso Errores Frecuentes en la Práctica de Derecho Laboral y Fundamentos en la Práctica Laboral. Profesor de curso de Derecho Laboral, grado maestría en ULACIT. En fin, un currículum bastante amplio de cursos que imparte, y de una carrera profesional y académica bastante amplia. Pues nos complace tenerlo por acá. Efectivamente, el tema que queremos tratar con el doctor Fabricio Garro es un tema muy importante, es la reforma del nuevo código o el Código Procesal Laboral, que entrará en vigencia más o menos dentro de un año, en junio del otro año, ¿verdad? 25 de junio. 25 de junio del próximo año. El Código de Trabajo data del año 1943. Y pues se dio toda una discusión a nivel nacional sobre la reforma procesal laboral. Incluso fue hasta vetado por la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla. Así es. Luego don Guillermo levantó el veto, se dio toda esa discusión. Y finalmente la Asamblea Legislativa decide darle la aprobación a la reforma del Código Procesal Laboral. Y como es un tema de suma trascendencia que va a cambiar muchas cosas en materia laboral, tanto para trabajadores como patronos, y como la entrada en vigencia ya está a la vuelta, es muy rápido, y esto tiene una serie de transformaciones importantes, que más que invitar a un experto en materia laboral, en este caso al juez del Tribunal de Trabajo de Cartago, Fabricio Garro Vargas, para que nos hable acerca de generalidades acerca de estas reformas. Digo que nos hable de generalidades porque yo estuve con él en un curso de 24 horas y apenas medio pudimos ver un poco de lo que es la reforma. Es muy extensa y sobre todo por la gran capacidad que tiene don Mauricio para explicarle a sus alumnos lo que implica esta reforma.
Así es que primero que todo, buenas noches, Fabricio, perdón, don Fabricio, es que le digo Fabricio, pero don Fabricio Garro, buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que implica venir desde Cartago hasta acá, pero bueno, muchas gracias pues, nuevamente. Es un placer para mí y gracias por la invitación a este distinguido programa. Don Aquiles, don Santiago, don Jorge, muchísimas gracias por invitarme y vamos a tratar de conversar un rato entre amigos y hablar un poco sobre esto de la reforma procesal laboral. Quiero decirle a nuestros amigos oyentes y televidentes que si quieren hacer alguna consulta la pueden hacer al número que vamos a dar en pantalla, pero no vamos a pasar llamadas al aire para no retrasar la explicación y que las preguntas sean concretas para que si es que queda alguna duda de lo que el profesor o el licenciado va a explicar, pues él la pueda aclarar. Licenciado, con esta reforma se dan una serie de modificaciones importantes, se van a dar, donde encontramos la mora judicial, la laboralidad, la celeridad de los procesos, la inmediatez de la prueba, la gratuidad, la solución de conflictos, que es lo mismo, bueno, la solución alterna de conflictos, la posibilidad de asistencia social laboral gratuita, ¿verdad? Medidas cautelares, o sea, una serie de situaciones importantes. Pero para usted, ¿qué es la esencia de la reforma de este Código Procesal Laboral? Bueno, en realidad la reforma como tal trata muchos tópicos. Quizás de las primeras cosas que uno tiene que tomar en consideración es que varía sustancialmente el tema de la cantidad de órganos jurisdiccionales que van a actuar en materia laboral. En este momento existen 5 órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son? Los juzgados contravencionales de menor cuantía, que son en este caso en lugares distantes, los juzgados de trabajo, los tribunales de menor cuantía, que son órganos que están usualmente en áreas de provincia, en Cartago, en Alajuela, en Heredia, el tribunal laboral, y por último está la sala segunda, o sea que hay actualmente 5 órganos jurisdiccionales. La primera reforma importante es que van de 5 órganos, pasamos a 3 órganos. ¿Cuáles? O 3 tipos de tribunales. El juzgado de trabajo, que es el que recibe las demandas en primera instancia. Después el tribunal de apelaciones, que va a ser el órgano que conozca las apelaciones contra las sentencias dictadas por el juzgado, y en última instancia sería la sala segunda u órgano de casación. Entonces, de 5 órganos pasamos a 3. Eso es algo que es importante porque ya no va a haber tantos órganos jurisdiccionales en materia laboral, sino que va a haber 3. Una cosa importante para efectos de la justicia del pueblo, de la comunidad, es que sucedía que en los tribunales de menor cuantía, o sea, son 3 jueces que conocían en menor cuantía asuntos de poca monta, no existía recurso de apelación. Y entonces eso generaba una cierta disconformidad porque las sentencias, pues eventualmente lo que resolvieran los 3 jueces, podía ser muy acertado como podía ser que no. Eso por un lado. La otra reforma importante y que yo diría que es en sí la de la reforma es que bajo un criterio de sencillez, de agilidad, de rapidez, lo que se trata es que se lleve el proceso laboral sea más sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir más sencillo? Quiere decir que se presenta la demanda, se le da traslado de esa demanda al demandado, usualmente patrono, y después de la contestación, lo que hace es que en un plazo de un mes, conforme lo establece la ley, se señala para una audiencia que va a tener 2 etapas. ¿Cuál? Una etapa preliminar y una etapa complementaria. Cuando digo una audiencia, significa que usted va al despacho, al juzgado, y en un solo día usted va a hacer 2 cosas. Una, la audiencia preliminar, donde el juez resuelve de qué se trata el proceso, establece cuáles son las pretensiones, cuál fue la contestación, si existen vicios de nulidad, lo resuelve ahí mismo, si hay excepciones, las resuelve todas ahí mismo, subsana en esa audiencia preliminar todo el proceso. Y de forma inmediata, ya una vez resuelto eso,
pasamos a una segunda etapa inmediatamente, que en este caso es la etapa de evacuación de prueba o audiencia complementaria. Debo decir que en la audiencia preliminar también se insta a la conciliación, que es uno de los ejes fundamentales que trae esta reforma, ¿verdad? Y la novedad es que en esta audiencia, que tiene 2 etapas, preliminar y complementaria, inmediatamente después de evacuar la prueba testimonial, usualmente la prueba confesional, lo que hace en este caso es que dicta sentencia de forma inmediata. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el proceso técnicamente debe acortarse, porque se presenta la demanda, se contesta, se señala para juicio, y en ese juicio, que en este caso es una audiencia, tiene 2 etapas, preliminar y complementaria, y las partes el día del juicio se tienen que ir por lo menos con el por tanto de la sentencia, o sea, con la parte de la decisoria, si es con lugar, sin lugar, con los extremos que se acogieron, y el juez tiene 5 días para dictar ya integral, completa, la sentencia. Entonces, la idea del proceso, la esencia del proceso, la reforma es la celeridad, ¿verdad? Tratar de que los procesos sean mucho más rápidos. Aquí a nivel de la zona de Los Santos, aquí nosotros entendemos Lota, Tarazú, León Cortés, también está parte de Acosta, pero los 3 cantones aquí centrales. Los juicios laborales aquí en la zona de Los Santos los tramita el juzgado contravencional de menor cuantía. Y los juicios de trabajo tienen que ir a Cartago. Con esa reforma, entonces, ¿cuál sería el estatus del juzgado contravencional de Tarazú de ahí en adelante? El juzgado contravencional, a partir de la reforma, lo que va a suceder es que se convierte por ministerio de ley, o sea, por imperio de ley, se va a convertir ya no en un juzgado de menor cuantía, sino en juzgado laboral, normal, ordinario. ¿Está bien? Entonces, ya no va a existir un juzgado contravencional de menor cuantía, sino el juzgado de esta zona tiene la misma categoría que el juzgado de Cartago, por ejemplo. Desde el punto de vista laboral, va a ser juez laboral el de Tarazú, como en este caso el de Cartago, en iguales condiciones. Eso evidentemente va a ser un beneficio para las partes. Sí, porque actualmente todos los juicios mayores de 5 millones de colones tienen que ir a Cartago. Exactamente. Con esa reforma ya todo se tramita aquí en Tarazú. Exactamente. Una de las, desde el punto de vista técnico, una de las reformas es que se elimina la cuantía. ¿Por qué se elimina la cuantía? Porque ya no va a haber juzgados de menor cuantía laborales y de mayor cuantía laborales, sino todos van a ser juzgados. O sea que hay un solo, una sola entrada para la sede laboral, que es el juzgado. El juez que está designado para la zona de Los Santos, entonces más bien va a tener más potestad a la hora de decidir. Sí, va a poder resolver igual que el juez de Cartago. Bien, vamos a hacer una primera pausa. Bueno, Santiago. Anda con esta duda de empezar con tema nuevo. Entonces, ¿qué papel va a jugar? Y aquí en esta zona también, por ejemplo, los tribunales de apelaciones, o este solamente para el otro rango de ya los que tienen que resolver Cartago, por ejemplo. O sea, cuando el juez ahora en este caso laboral de dicta sentencia, quien conoce es el tribunal de Cartago. Correcto. Que es en este caso donde yo laboro particularmente. Excelente. Bien, vamos a ir a una primera pausa con nuestros patrocinadores y ya regresamos con más de este interesantísimo tema hoy, hablando sobre la reforma procesal laboral con el licenciado Fabricio Garro Vargas, juez del Tribunal Superior de Trabajo de Cartago. Regresamos en un segundo. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL, y que se reprisa el día miércoles, a partir de las 7 de la tarde, conversando con el licenciado Fabricio Garro Vargas acerca del nuevo Código Procesal Laboral. Don Santiago, me di cuenta que, por pura casualidad, me dice don Carlos Jiménez, que siempre escucha el programa y a quien le mando un saludo, siempre me lo reclama, que él es más joven que José Alberto Flores.
Dice, porque cuando él jugaba con el equipo de Imperial, José Flores era ya el entrenador del equipo, era como... Vamos a tener que hacer un debate. Sí, pero bueno, esos son Sí, los dos quieren figurar, eso es. Un saludo para los dos, José Alberto Flores y don Carlos Jiménez, que siempre nos escucha. Dice que siempre quiere hacer una consulta, pero que aquí el teléfono no le permite. Yo creo que es muy agarrado, entonces no pagar la llamada de teléfono, no hace la consulta. Bien, seguimos aquí con este tema que es sumamente interesante, porque como decíamos, ya dentro de un año empieza a regir la nueva reforma del Código Procesal Laboral, donde van a haber una serie de cambios importantes, ya los está explicando el licenciado, sobre todo ya en el tema de la transformación jurisdiccional que se va a dar. Yo a veces siento, licenciado, que ese tema de la oralidad es importante porque agiliza, pero depende con el juez que uno se tope y los abogados que estén al frente de un proceso, puede tender más bien a que no sea tan ágil el proceso. No sé qué le parece a usted. Bueno, digamos que la Corte ha apostado por el tema de la oralidad. Evidentemente, que el proceso oral, bueno, lo primero que hay que aclarar es que no es que el proceso laboral es completamente oral, ¿verdad? Sigue siendo escrito en algunas etapas, en la parte de la demanda, en la parte de la contestación. La misma sentencia tiene que ser escrita. Cuando hablamos de la oralidad es el tema de que el juicio como tal, la audiencia, donde en este caso, que en este momento sucede, es oral, es una forma en que en principio los asuntos pueden ser más rápidos, puesto que no se llevan a cabo los actos de forma escrita. Dentro de la oralidad hay varios principios, por ejemplo el tema de la inmediación, o sea, que la prueba, los testimonios, el juez los inmedie, los pueda percibir por sus sentidos rápidamente, que las audiencias sean concentradas, que no sean juicios de muchos días, sino que todo sea rápido, ¿verdad? En principio la oralidad se apuesta a eso, pero yo creo que más que la oralidad es un tema del conocimiento del juez y de las mismas partes, de sus derechos y de cómo es que debe proceder en la audiencia para que realmente el asunto no se entorpezca. Una de las novedades del código es que en la audiencia se va a poder resolver, se puede el juez dictar resoluciones de forma oral y las partes pueden recurrir de forma oral. Entonces, no hay que hacer nada por escrito, todo es verbal, es como si estuviéramos aquí y uno como juez evacúa una prueba, recibe un testimonio, si hay alguna duda se puede presentar un recurso, las partes tienen audiencia y todo se va haciendo más rápido. En principio la oralidad sirve. Lo importante de la oralidad no es tanto el acto, sino el hecho de que ahora todo va a ser concentrado. En un solo día, técnicamente, usted podría llegar al juzgado en la mañana y en la tarde irse con la sentencia, ¿verdad? Por lo menos la decisión del juez. ¿Tiene una consulta, doctor? Sí, quisiera preguntarle si hubo cambios radicales o importantes en el tema de la mujer embarazada en el trabajo. Sí. Bueno, el tema de la trabajadora embarazada, que lo regula el artículo 94 y 94 bis del Código de Trabajo, es un derecho que ya tiene mucho tiempo de existir. Lo importante aquí, y básicamente voy a decir en qué consiste el fuero de protección, ¿verdad? Es que desde el momento en que una trabajadora está embarazada y lo pone en conocimiento del patrono, surge un fuero de protección especial, un derecho a no ser despedida, salvo que cometa una falta y esa falta sea tramitada en el Ministerio de Trabajo, en la Inspección de Trabajo, y entonces se demuestre, se autorice ese despido, porque aun cuando está embarazada cometió una falta. Pero el patrono tiene que necesariamente acudir a la sede administrativa del Ministerio de Trabajo para poder lograr que se le autorice el despido. Si no lo hace, entonces
surge un derecho especial a la reinstalación. Ese derecho ya estaba establecido y también al pago, si es despedida, de salarios caídos del momento del despido hasta el 8º mes de embarazo, más el pre y posparto, que sería en este caso 3 meses. La reforma lo que agrega es que va creando lo que se conoce ahora como un amparo laboral, o sea, un trámite aún más expedito del que en este momento tenemos. Existe. Es algo similar a lo que tiene la Sala Constitucional, que es que se presenta la gestión de reinstalación de una trabajadora embarazada despedida y el tribunal, el juzgado, debe darle absoluta prioridad a ese asunto, dejando cualquier otro que esté tramitando, y tiene que resolver el asunto en 24 horas, dándole al patrono la audiencia para que se pronuncie sobre la gestión de ese despido en estado de embarazo. Tiene que rendir ese informe bajo juramento y inclusive en el momento en que el juez le pide el informe al patrono, o sea, que conteste sobre lo que se está acusando, el juez puede, que en este momento no existe, la posibilidad de ordenar la reinstalación mientras el asunto sigue discutiéndose en sede judicial. ¿Qué sucede si la trabajadora le comenta al patrón que está embarazada, solo ellos dos, no hay nadie, no hay testigos, van, él la despide, ella lo hace el proceso y él comete perjurio, dice que ella no se lo dijo? ¿A quién defiende la ley en ese caso? Palabra contra palabra. Siempre en este caso en materia laboral existe un principio protector y más aún con el tema de la trabajadora embarazada. En el caso de la trabajadora embarazada, para que acuda al juzgado y pueda reclamar ese derecho, lo fundamental es que demuestre que está en estado de embarazo. O sea, tiene que acreditar de alguna manera técnicamente con un certificado de embarazo, una prueba de embarazo, etcétera, que está embarazada. Entonces, a partir de ahí surge el fuero de protección. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, el patrono no, digamos que no está claro si eventualmente se lo comunicó o no se lo comunicó? Siempre la carga de la prueba le favorece a la trabajadora con solamente el hecho de que haya demostrado que se encuentra en estado de embarazo. Y entonces surge en contra del patrono demostrar que él desconocía al momento del despido el estado de embarazo. O sea que en este caso siempre la ley protege a la trabajadora. Siempre, por supuesto. Dice, no, vamos de nuevo al trabajo y se acabó el problema. Por supuesto, sí. Sin multas y sin nada. Sin multas, sin nada, si es que hay una anuencia, en este caso a ser reinstalada, a pagar los salarios caídos que eventualmente, o sea, los salarios dejados de percibir. Pero digamos que la posibilidad de una conciliación siempre está en cualquier etapa del proceso. Eso lo establece la ley RAC y además lo reitera la reforma procesal laboral. Precisamente, doctor, ese es uno de los ejes que tiene esta reforma. La posibilidad, la reforma es muy enfática en el tema de que los jueces deben propiciar las conciliaciones y que las partes deben acudir a medios alternativos para solucionar los conflictos, sea en este caso la conciliación judicial, sea la mediación centro RAC o sea eventualmente hasta un arbitraje. O sea, son distintos mecanismos que la reforma procura fomentar, ¿verdad? Entonces siempre existe la posibilidad de llegar a un arreglo en sede judicial. Me están pidiendo que vamos a ir a un pase con Andrés, que está creo que en Copetarazú. ¿Es así, cabina? Ok, ahí está don Andrés. Adelante, Aquiles, Andrés. gracias don Aquiles, muy buenas noches amigos televidentes. Interrumpimos en este momento la programación habitual del programa Hablemos para recordarles que el próximo lunes tendremos nuestra edición semanal de Notivisión. Estas son algunas de las informaciones que les hemos preparado. Estas son las informaciones que les hemos preparado para nuestra próxima edición. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene entre sus proyectos los de transferencia de fondos, que buscan impulsar a los productores de la región. Este lunes, la primera entrega de este reportaje. Asociación de Desarrollo de Turujal y los vecinos de este barrio costeño no esperaron que las autoridades competentes arreglaran su camino, ni construyeran las paradas de buses. Por lo contrario, se pusieron manos a la obra. Puente en Corralar de Mora pone en peligro miles de vidas que transitan por él, ya que se encuentra en muy mal estado. El detalle de estas y otras informaciones este lunes a las 6 de la tarde por Notivisión.
Recuerde Notivisión, lunes a las 6 de la tarde. Además, ayer jueves inició la Feria Agrocomercial de Copetarrazú. Hace pocas horas hicimos un recorrido por esta actividad y esto es lo que usted podrá encontrar. Bueno, muchas gracias primero que todo por acompañarnos acá en la feria. Copetarrazú tiene más de 20 años de estar realizando la Feria Agrocomercial en mayo y el objetivo fundamental de esta feria es poder traer mejores condiciones en precios, asesoría técnica, regalías, que es un tema importante, y que los productores puedan encontrar en esta feria realmente muchas de las necesidades que requieren en su plantación de café especialmente. Fertilizantes, insumos agrícolas, maquinaria, asesoría, que es un tema bien importante, todo eso lo tenemos, de aquí para atrás lo hemos tenido y especialmente en la feria de este año. ¿Cuentan con algunas promociones, algunos descuentos para todos estos insumos que necesitan los productores? Prácticamente en todo. Los fertilizantes ya de por sí siempre tienen un descuento. Ayer, toda esta semana, tenemos un descuento adicional en los fertilizantes para que la gente se sienta atraída de venir a la feria. Y los insumos agrícolas dependen, pero más o menos andan rondando un 8 y un 10% los descuentos que tenemos para todos nuestros clientes. Para los que son caficultores y los que no, también hay maquinaria y otro tipo de artículos, ¿verdad? Maquinaria, valga decir de que los precios y los descuentos son válidos para los asociados de la cooperativa, para los que no son asociados de la cooperativa, para un productor de café, para alguien que no sea productor de café. Todo en igualdad de condiciones lo tenemos para los clientes que nos quieran visitar. ¿Qué actividades paralelas hay? Aparte de la feria comercial, ¿se tiene algún concierto, alguna actividad o solamente van a encontrar estos puestos de las casas comerciales? Sí, gracias. Vea, este año no tenemos algunas actividades paralelas, nos hemos enfocado muchísimo más en hacer muy buenas negociaciones con los proveedores. Ellos están poniendo una buena parte de los descuentos, la cooperativa también una buena parte de los descuentos, entonces nos hemos enfocado más en este tema de tener los mejores precios y las mejores condiciones para los asociados. ¿Hasta cuándo va a estar la feria? Bueno, la feria la tenemos hasta mañana a las 2 de la tarde, si Dios lo permite. Vamos a estar por acá en Bajo San Juan y en los negocios de San Carlos, de Suministros San Pablo y de Suministros Río Conejo, atendiendo a los productores. En los otros puntos de venta también se tienen sus stands, toldos. Sí, señor, los stands, tenemos stands, no tantos como aquel de Bajo San Juan por un tema de espacio, pero tenemos stands, tenemos ingenieros agrónomos dando asistencia técnica y los mismos descuentos y las mismas condiciones que tenemos acá en Bajo San Juan, lo tenemos en los otros negocios. Todos los productos que compren en esta feria es de entrega inmediata, ¿los tienen ustedes? Sí, señor, los tenemos de entrega inmediata, pueden acercarse. Y el lunes, si así lo quieren, en el campo pueden estar haciendo las aplicaciones y utilizando los productos que estamos vendiendo en este momento. ¿Alguna exposición, alguna exhibición de la misma maquinaria o de algún insumo se va a realizar o solamente lo que tenemos en los stands? Bueno, aquí mismo en los stands se hacen exposiciones. Por ejemplo, tenemos pruebas de medición de dureza del agua, de pH del agua. Los mismos stands se hacen exhibiciones de maquinaria, así que prácticamente todo lo podemos encontrar el día de hoy por acá. Reiterar que esta feria se extiende hasta mañana sábado a las 2 de la tarde y podrá encontrarla en los suministros de Río Conejo, San Pablo, San Carlos y el Bajo San Juan. También les recordamos que este domingo tenemos transmisión en vivo acá por Canal Altavisión del Día de San Isidro Labrador desde San Ignacio de Acosta. Iniciamos a las 9 de la mañana con la Eucaristía, posterior a esto, el desfile de boyeros y demás animales. Este ha sido nuestro avance. Vamos a hacer un corte comercial y después volvemos con nuestros compañeros de Hablemos. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coop Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Coop Santos RL. Programa que llega gracias a la colaboración que brinda Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú, donde la comida es todo un arte, atendido por su gerente y propietario, don Osvaldo Sánchez Benavides, quien está ya con un pie. Usted sabe a dónde, ¿verdad?
Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés, quien es el que siempre nos atiende aquí con su delicioso Natu Café, y de Hotel La Arboleda también en San Marcos de Tarrazú. Antes de terminar ese tema que tenía con Fabricio sobre el artículo 94 de las embarazadas, me hace una consulta que si muy rápido, licenciado, que si una mujer en estado de lactancia puede ser despedida o no de su puesto de trabajo. El Fuero de Protección ampara el periodo de lactancia. ¿Cuánto es? En este caso es 1 año, sí, siempre y cuando haya certificados médicos que vayan prorrogando el periodo de lactancia. ¿Qué certificados médicos? La ley dice que tiene que ser del Seguro Social. No, pueden ser en este caso también privados. Aquí lo importante es que tenga un certificado médico que garantice que está Exactamente. en estado de lactancia para que la persona que nos está haciendo la consulta. Y tiene derecho a la reinstalación. Pues Santiago, ¿tú tienes unas consultas? Hablando del tema de la mujer, para que ellas vean cómo le estamos dando importancia en el programa Hablemos, este es un caso concreto que me dice la señora que sucedió. Una señora que trabajó por 15 años para un patrono como empleado doméstico. Ella se percató, en el tiempo se percató que él nunca la aseguró, pero ella tampoco reclamó ese derecho por conservar el salarito que era su fuente de ingresos. Ella optó por renunciar debido a supuesto acoso laboral y sexual. Entonces ella pregunta a dónde puede recurrir esta señora a hacer valer sus derechos. Tal vez aquí para aprovechar de una vez con la intervención del licenciado Fabricio Garro, es el tema de la sentencia con relación a la Caja de Seguro Social. ¿Cuáles serían los efectos de una eventual sentencia a favor de esta señora y que no estuvo asegurada? ¿Cuál sería el efecto que tendría esa sentencia con relación a sus cuotas del Seguro Social? Ok, una de las novedades que trae la reforma es que cuando se dicta la sentencia de forma positiva, o sea, con lugar, y se establece que existen diferencias salariales, entonces, y esas diferencias salariales evidentemente no han sido cobradas las cuotas obrero-patronales que tiene derecho. La cuota es obrero y patronal, ¿por qué? Porque es obrero, la cuota la paga el trabajador, y patronal porque es una parte que la paga el patrono. Entonces, estas cuotas, si no han sido cubiertas, la reforma establece que en la sentencia, sin que sea necesario que haya intervenido la caja, se condenan de una sola vez. Entonces, es una novedad que trae en beneficio de la seguridad social, en beneficio de los trabajadores, cuando hay periodos salariales que no han sido cubiertos o diferencias salariales, se tiene que... Tal vez así para explicarle más, ampliar un poquito su contestación, licenciado. Actualmente, si una persona no está asegurada, tiene que ir, por un lado, a demandar a su patrono por los derechos laborales si es que la despidieron, y tiene que ir a la caja a reclamar el pago de el no pago de las cuotas obrero-patronales. Para que le hagan una planilla adicional. Una planilla adicional. Ahora el juez tiene esa potestad de hacerlo. Exactamente. O sea, ordena el pago de las cuotas de una sola vez. Claro, aquí hay un tema que pareciera que la reforma no previó, que es el tema de las multas que la caja tiene derecho a cobrar. Porque solamente establece la obligación de pagar las cuotas obrero-patronales. Y cuando se recurre normalmente, en este caso, el trabajador va a la caja para que lo aseguren, para que le hagan una planilla adicional, hay todo un procedimiento administrativo en el cual no solamente se impone el pago de las cuotas obrero-patronales que no fueron canceladas, sino se condenan al pago de intereses y a multas, ¿verdad? Eso de pago de intereses y multas no está previsto en la reforma, pero yo sí pienso que es un gran adelanto que cuando el juez observa que existen diferencias salariales no reconocidas, de una sola vez impone el pago de las cuotas. Sí, porque actualmente lo que sucede es que si un patrono no tiene asegurado a un trabajador y la caja se da cuenta, uno tiene la obligación de asegurarlo dentro de los siguientes 8 días cuando inició la relación laboral. Claro. Si no lo hace, la caja le puede plantear una demanda ya de tipo penal ante el juzgado contravencional y le pueden imponer hasta una multa de 4 salarios bases, 3 a 4 salarios bases, creo que es lo que dice la norma. Esa parte tampoco está contemplada, de lo que entiendo. No, eso no está contemplado. O sea, eso subsiste. Esos derechos aún están ahí, se pueden ejercer, se pueden reclamar. La novedad de la reforma radica en que, sin que sea necesario acudir a la caja, ya el juez, cuando observa que existen unas diferencias salariales o periodos que no han sido pagados,
condena de una sola vez al pago de las cuotas obreras patronales. Aquí los patronos tienen que tener mucho cuidado porque actualmente los patronos se atienen a que a veces el trabajador no va a la caja, entonces se ganó 10 años de no pago de la caja. Pago. Ahora el juez de una sola vez puede si lo detecta, condena de una sola vez, sin necesidad que intervenga. Es más, y lo hace de oficio. Puede ser que no sea un punto objeto de la demanda, pero observa al final y la ley le permite condenar al pago de las cuotas obreras patronales, que particularmente a mí me parece que es muy importante porque la seguridad social en este país es el pilar de nuestra sociedad, ¿verdad? Esto es una gran reforma, ¿verdad? Es una gran reforma. Y que, digamos, en principio, entre comillas, beneficia al trabajador y perjudica al patrono. Y perjudica al patrono, pero la realidad es que era una obligación que el patrono debía cumplir desde un inicio de la relación. Y entonces, lo que hacemos aquí con esta reforma es que el juez no espera a que se inicie un proceso administrativo, quizás muy tedioso, con muchas instancias, sino que de una sola vez, sin ni siquiera que la caja haya sido parte en el proceso judicial, condena a favor de la caja el pago de las cuotas obreras. Otra reforma importante es la del artículo 35, licenciado, sí, de la carta de despido. De la carta de despido. Eso, ahí sí, yo diría que las personas que están viendo este programa y las que están escuchando, que pongan mucha atención, porque aquí sí hay una modificación importante. Actualmente, el artículo 35 del Código de Trabajo dice que cuando se rompe la relación de trabajo a solicitud del trabajador, el patrono da una especie de certificación del puesto que desempeñó, cuánto duró laborando, lo que ganaba, los motivos por los cuales se rompió la relación. Es una especie de certificación como un registro de lo que duró la relación, qué puesto ocupaba, cuánto ganaba, etcétera, etcétera. Si fue despedido, si renunció. Pareciera como muy amigable, pero ahora con la reforma se cambia totalmente el asunto, se agrega, mejor dicho, otra cláusula que dice que cuando el patrono despide, alegando una causal al trabajador para haber despedido sin responsabilidad patronal, o sea, sin el pago de las prestaciones, sin el pago del preaviso y la cesantía, porque obviamente las vacaciones de aguinaldo siempre tiene que pagarlas. El asunto es que si despide, tiene que necesariamente entregar la carta de despido primero. Y además, en la carta de despido tiene que puntualizar todos los hechos y motivos y causales por los cuales está despidiendo al trabajador. Y tiene que entregarla. Si el trabajador no quiere recibirla, tiene un plazo de 10 días para que el patrono acuda al Ministerio de Trabajo y la envíe al Ministerio de Trabajo para hacer constar esa carta. Pero sobre todo el tema es que esos hechos, esas causales, esos motivos son los únicos que pueden ser ventilados, discutidos, que son objeto del proceso en la sede judicial. Entonces, el patrono tiene la obligación ahora, cuando despide, de entregar la carta, de puntualizar los hechos, los motivos, las causales, y esos hechos son los únicos que van a ser objeto de discusión eventualmente ante un conflicto entre patrón y trabajador en la sede judicial. Entonces ya no se va a poder alegar nuevas causales, nuevos hechos al momento en que se conteste. Sí, que es lo que demandas. pasa actualmente, que un trabajador es despedido y él no le da ninguna carta. Cuando el trabajador demanda al patrono, el patrono le alega cualquier cosa. Mire, lo despedí porque no lo despedí, se fue, me mentó la madre, le faltó respeto a otro compañero de trabajo. ¿Verdad o mentira? Verdad o mentira, cualquier cosa. Cualquier cosa, ya ahora no. Ya no. Ya ahora esa es una obligación y es muy, muy importante que los patronos tengan muy claro eso, porque ya no pueden alegar a posteriori de la demanda, o sea, ya en el proceso judicial no se puede alegar, tienen que establecer claramente por qué es que lo despiden al momento del despido. Bien, me dicen que tenemos que ir a la última pausa y vamos rápidamente con nuestros patrocinadores y regresamos para continuar con el tema y cerrar el tema con el licenciado Fabricio Garro Vargas, juez del Tribunal de Trabajo de Cartago. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Cope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de la televisión, canal de Cope Santos RL, programa que llega gracias a la colaboración de Cope Santos RL, de bar y restaurantes Tachitos en San Marcos de Tarazú, donde la comida es todo un arte,
del Nuevo Lecos de San Pablo de León Cortés, que hoy nos está aquí atendiendo con su natu café y unas deliciosas pupusas. Eso es lo que siempre tiene Copeleco, el Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés, comida exquisita, tradicional, gallos de recache, de chorizo, de papa, de todo, ¿verdad, don Diego? Correcto. Tradicional. Ceviche, todo lo que es comida tradicional. Y de Hotel Arboleda también en San Marcos de Tarrazú, y conversando sobre el Código Procesal Laboral con el licenciado Fabricio Garro Vargas, juez del Tribunal Superior de Trabajo de Cartago. Doctor, ¿de una consulta? Sí, porque esta nueva reforma le da la oportunidad a las personas que no ganan más de 2 salarios base de un asistente administrativo, o sea, aproximadamente en este momento 800,000 colones, de que cualquier trámite que tenga que hacer de este tipo, demanda, puede recibir un abogado del Estado. Sí. Así es. Sí, básicamente lo que usted está diciendo es correcto. O sea, otro de los pilares de la reforma es hacer que la gente tenga abogado, porque en este momento, en materia laboral, las personas que no tienen recursos van y presentan por sí mismas la demanda en los juzgados. Y entonces quien recibe la demanda es el mismo juzgado y no hay abogado. Y entonces eso eventualmente ha creado desequilibrios y problemas, hasta cierto punto injusticias. Mucho lo hacen con los defensores, con los muchachos estos que estudian Derecho, ¿verdad? Sí, exactamente. Consultores jurídicos, ese tipo de cosas. Pero ciertamente no es lo mismo ir a un juicio, a un litigio, con abogado que sin abogado, ¿verdad? La reforma lo que establece es lo que usted está diciendo, o sea, que aquella persona que demuestre que sus ingresos al momento de la presentación, al momento del rompimiento de la relación, son inferiores a 2 salarios base de un asistente administrativo, que más o menos sumados los dos serían como unos 800,000 colones, tienen derecho a tener un abogado de forma gratuita. La institución lo que va a hacer es que en la defensa pública va a crear una sección especializada de abogados laborales, donde van a darle asistencia gratuita a toda persona que quiera tener un abogado bajo esas condiciones. ¿Y eso va a estar centralizado en un solo lugar? En principio la lógica dicta que cada provincia tiene su oficina de defensores públicos, cada circuito normalmente tiene su defensor público, y entonces se van a nombrar defensores públicos, asistentes legales, abogados, que van a dar esa asesoría gratuita a los trabajadores, e inclusive la reforma hace referencia que infracciones a la ley de trabajo, que es otro tipo de procesos, los patronos, increíblemente, también van a tener derecho a abogado, ¿verdad? A defensa. El tema aquí que se ha planteado es el tema de que 800,000 colones es una suma alta. ¿Por qué? Porque si usted analiza a grosso modo lo que gana un trabajador en este país, probablemente el 70%, 75% de las personas en este país ganan menos de 800,000 colones. El salario mínimo en este momento debe andar entre 350, 400,000 colones, un poco menos, dependiendo del puesto. Pero lo cierto del caso es que la inmensa mayoría de los trabajadores en este país, a partir de esta reforma, tienen derecho a un abogado de forma gratuita. Y eso eventualmente, por ser una población tan grande de trabajadores que van a tener acceso a este derecho, quizás pueda hacer que colapse un poco la institución, porque no se le puede dar tan fácilmente o con tantos, digamos, con tanta facilidad abogados para todo el mundo, ¿verdad? Pero la idea como tal es muy loable, en el sentido de que el trabajador pueda tener su abogado aun cuando no lo pueda pagar. Ahora, la ley le facilita entonces a muchísimas personas que están quedando exentos de protección, le facilita tenerla. Claro. Pero también exige que se resuelvan en algunos casos en 24 horas. O sea, el momento que esto entre en funcionamiento es cuando se van a dar cuenta, prueba error, si las cosas van a funcionar. Sí, exactamente. Sí, digamos que hay cosas muy, muy positivas de la reforma, pero puede ser que eventualmente este derecho tan amplio, ¿verdad?, de tener un abogado prácticamente para la inmensa población de
para la gran mayoría de las personas en este país, trabajadores activos, puede hacer que al final se vea que es un derecho demasiado amplio que colapse a los procesos al inicio de... Yo creo que ya le quedó contestada a don Guillermo Cedeño la consulta que usted formuló, don Santiago. Dos preguntitas tengo yo. Claro. Para no interrumpir más. Una es la participación del Poder Judicial en la elaboración o la discusión de esta reforma. Porque de lo que he leído, como que he sentido que fue mínima la participación del Poder Judicial. Y después el tema de los fueros, que también es un tema que está muy de moda. Muy de moda ahí, los fueros. También hay duda en la población. Yo tuve que buscar el significado jurídico de esta cosa para entenderlo, porque era yo oír hablar y leer de los fueros. Entonces, si los fueros, ¿a quiénes aplica? ¿Qué sector? Porque hay gente que lo está interpretando que solamente los gremios son los que están más protegidos de los fueros. Ok. Bueno, en relación a la primera pregunta, yo creo que el proceso que llevó esta reforma procesal laboral, que debo aclarar, no es un nuevo código de trabajo, es una reforma de 350 nuevos artículos que suprimen a su vez 250 y resto dentro de la reforma. O sea, que se suprimieron 250 y se agregaron 350, ¿verdad? Entonces son como 87 artículos de más de la reforma. En este proceso que llevó probablemente casi más de 15 años, la Corte tuvo un proceso sumamente activo en la elaboración, en la redacción de esta reforma. Y se nota que fue así. ¿Por qué? Porque los abogados laboralistas fácilmente con la lectura de esta reforma, de esta ley, lo que observan es que muchos criterios jurisprudenciales de la Sala Segunda sobre muchos temas, sobre carga de prueba, ¿verdad? Sobre derechos, fueron rescatados y plasmados en esta reforma. Entonces, yo diría lo contrario, ¿verdad? Es el contrario. Es lo contrario. Sí. Ahora, en relación a los fueros, bueno, resulta que es un fuero, digámoslo así. Un fuero es una especie de protección especial para un grupo determinado de trabajadores. Normalmente existen ciertos fueros que son el de la trabajadora embarazada, que hicimos referencia, el de los menores de edad, el régimen de no discriminación, o sea, que es aquellas personas, por ejemplo, que ahora la reforma más bien amplia, no se puede despedir, por ejemplo, por razón de sexo, ni por raza, ni por inclinación religiosa, ni política, etcétera, ¿verdad? Cuando a usted lo despiden, por ejemplo, por su color de piel, o porque usted profesa algún partido político, o porque usted es que no es costarricense, en esos casos, cuando el despido realmente, el motivo del despido es por eso, que es discriminatorio, tiene un fuero especial. Los sindicatos tienen un fuero especial, hay una protección constitucional a los sindicatos. En fin, hay ciertos fueros. Esos fueros, o sea, ese grupo especial que tutela la ley, se crea dentro de la reforma una especie de trámite rápido, que es lo que hablamos ahora, que es lo del amparo laboral, que no lo dice así la norma, no dice amparo laboral, pero básicamente es que es un trámite muchísimo más expedito, mucho más rápido del que de ordinario tiene el proceso ordinario, digámoslo así. Entonces, ese tipo de asuntos, cuando hay despidos de esa naturaleza, cuando hay trabajadora embarazada, sindicatos, menores de edad, acoso sexual, entonces el juez tiene que dar audiencia en el plazo de 24 horas, resolver con mucha prontitud para tutelar. Tal vez como un ejemplo, fueros. si Copesantos despide a un trabajador y el trabajador acude a un amparo, lo pueden reinstalar nuevamente. Sí, siempre y cuando sea bajo alguno de esos fueros. Se le despidió porque quería ejercer sus derechos sindicales. Era una trabajadora de Copesantos que estaba embarazada y se despidió sin haber previamente logrado la autorización en el Ministerio del Trabajo. Digamos que un menor de edad que tiene contratado, acuérdense que un muchacho de 15 años ya tiene capacidad, ¿verdad? Pero tiene esa protección entre los 15 y los 18 años. Tenemos problemas con el tiempo, licenciado. Dos temitas, muy rápidos, es como un minuto cada uno. Sí, señor. El tema de la distribución de la prueba, o sea, cómo va a operar esto, y el tema de la prescripción. ¿Hay modificaciones al respecto? Sí, ok. Vamos a ver, de la carga de la prueba es lo siguiente. Uno de los ejes que trae esta reforma es que la carga de la prueba en
en muchos temas que jurisprudencialmente se establecían que eran del patrono, ya los hace ley. Entonces, por ejemplo, el patrono tiene que demostrar la duración de la relación, el puesto desempeñado, todos los aspectos de orden salarial, la antigüedad, en fin, no solamente el horario, jornadas, la causal. Entonces, toda la carga del proceso, o sea, de demostrar lo que hay que demostrar, se lo imputan, le dan esa obligación al patrono. Entonces, es mucho más estricto para el patrono. Aquí, ¿qué tienen que tener muy claro los patronos? Que ahora sí es muy importante llevar en estricto control todos los pagos que se hagan de feriados, de vacaciones, las sanciones, etcétera. Todo lo tienen que documentar, porque a ellos es el que les corresponde demostrarlo, no al trabajador. Y en el tema de la prescripción, se mantienen los lineamientos básicos de prescripción, que ¿cuáles son? Básicamente que la prescripción, o sea, ¿qué es prescribir? Que un asunto puede fenecer desde el momento en que se despide al trabajador, tiene el trabajador 1 año para acudir a los tribunales de justicia para hacer sus reclamos, presentar su demanda. Si pasa más de 1 año, por ejemplo, en este caso prescribe el asunto, o sea, pierde, digamos que, el derecho. Pero cosas que son importantes. En el caso de que el trabajador observe que hay un cumplimiento del patrono de una obligación, él tiene 6 meses para dar por rota la relación, o sea, para renunciar con responsabilidad, y entonces se amplía ese plazo a 6 meses. Eso es una reforma importante. La otra cosa es que en el sector público, cuando se hacen procesos administrativos, desde el momento del conocimiento de la falta, se tiene 1 mes para iniciar el proceso administrativo, y después se reactiva el proceso cuando el jerarca tiene concluido la investigación administrativa, tiene 1 mes para despedir o para sancionar. Licenciado, siempre en televisión el peor enemigo es el tiempo, y aquí hoy nos ha ganado nuevamente el tiempo. Quedan un montón de temas por fuera que queremos comprometerlo para que, para que en un futuro muy cercano nos vuelva a acompañar. Mucho gusto. Y podamos seguir ampliando, porque sí hay consultas de personas que quieren saber de otros temas, pero no podemos por hoy. ¿Está bien, doctor? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Como una conclusión sí me gustaría, porque yo estoy sacando mis propias conclusiones de que el proceso se va a mejorar sensiblemente, el proceso de la denuncia y la resolución. Se mantiene el equilibrio que ha mantenido el Código de Trabajo para el patrono y para el trabajador, en derechos y obligaciones, para no desmotivar también al sector patronal, que no lo vaya a entender como que... En medio minuto. Hay equilibrio. Yo creo que la reforma pretende que haya un equilibrio, ¿verdad? La realidad es que el patrono ahora tiene que ser un poco más atento a sus obligaciones, que siempre han existido, pero la reforma, en el caso de la carga de la prueba, en el caso de la carta de despido, necesariamente el patrono tiene que poner muchísimo más atención a esos temas. Y el proceso como tal, al ser más corto, más ágil, más sencillo, va a ser beneficioso para ambas partes. Bien, licenciado, muchísimas gracias nuevamente, porque sabemos de sus obligaciones, de sus responsabilidades, y sacar el tiempo para venir aquí con nosotros es realmente muy gratificante, así que nuestro agradecimiento. Ha sido un placer. Nos sentimos muy honrados, la verdad. Muchísimas gracias, y cuando se les y a nuestros amigos oyentes los invitamos y televidentes para que nos vean, nos escuchen de hoy en noche una edición más de su programa Hablemos, y este programa lo pueden ver el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche, y los que tienen internet también lo pueden estar viendo por YouTube o por cualquier otro. ¿Cuál otra tecnología, doctor? YouTube es el medio más viable en estos momentos para verlo en forma electrónica. Para que lo pueda ver, don Fabricio. Okay. Bien, muchas gracias, y a nuestros amigos patrocinadores: Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú, a Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés, a Bar y Restaurante, al Hotel Arboleda también en San Marcos de Tarazú, y a Copesantos RL por la colaboración que brinda siempre el programa Hablemos, programa que hacemos todos aquí nosotros de manera gratuita como un aporte a la cultura de la zona de Los Santos y del país en general. Muchas gracias, y nos escuchamos de hoy en 8.